Bendito Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, santificado y glorificado sea tu nombre. Queremos darte las gracias, Padre, porque nos permites estar aquí nuevamente en tu casa de oración. Hemos venido para conocer más de ti, para conocer más de tu palabra, para tener una relación más estrecha y profunda contigo, Padre. Por eso invocamos la presencia de tu Santo Espíritu, para que Él abra nuestra mente, nuestro entendimiento, para que Él nos guíe y nos dirija en este estudio, para que nosotros podamos aprender más de ti, atesorar este conocimiento, ponerlo en práctica, sobre todo en la confianza de que tú eres un Dios poderoso que tiene el control de la historia humana y que también tienes el control del futuro, de lo que va a suceder. Y que también tú controlas a tu iglesia, a tu pueblo y a cada uno de nosotros. Por eso te queremos agradecer, Padre, porque nos das el privilegio de ser parte de tu pueblo. Bendice, Señor, a cada una de las personas aquí presentes. Bendice a las personas que vienen en camino para unirse a este estudio y bendice también a las personas que nos están siguiendo a través de las redes sociales. Todo esto te lo pedimos, te lo agradecemos por Jesús nuestro Señor. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. ¿Hay alguna pregunta que ustedes tengan del capítulo anterior, el capítulo 1 de Daniel, que quieran hoy, digamos, aclarar? ¿Nadie? Porque el sábado pasado me hicieron una pregunta fuera de línea. Yo se las voy a repetir a ustedes porque a lo mejor a ustedes les sirve, porque a lo mejor ustedes tenían la misma duda. Me preguntaron si Daniel y sus amigos fueron transformados en eunucos. Y la respuesta es sí, claro que sí. La otra pregunta era, ¿Daniel regresó cuando el pueblo judío regresó a Jerusalén? La Biblia no informa nada. Aparentemente Daniel se quedó en Babilonia porque ya estaba muy viejito. De hecho, él se quedó, vivió hasta el segundo reinado, el segundo imperio que vino después de Babilonia, que era los medos y los persas. Así que él estaba ya muy viejito. Si Daniel fue llevado cautivo a los 17, 18 años y pasaron 70 años, vayan sumando ustedes cuántos años tendría Daniel, cuando recién se terminó la profecía de los 70 años y comenzaron el regreso, el retorno. O sea que Daniel estaba ya tocando los 100 años prácticamente. Tendría 97 cuando terminó, 97, 98 cuando terminó la profecía de las 70 semanas. Así que Daniel estaba muy, muy ancianito. Así que se quedó, aparentemente se quedó en Babilonia. Muy bien, vamos a comenzar con el capítulo 2 de Daniel en esta tarde. Vamos a empezar con una pregunta. ¿Alguna vez ustedes se interesaron por saber el futuro? Hay mucha gente que le interesa conocer del futuro y va y consulta a algunos adivinos. ¿Sí? ¿Conocen eso ustedes? En muchas sociedades y en muchos países existen eso. Que la gente va a ciertos supuestos curanderos, estos brujos o santeros, no sé cómo llamarles, adivinos, y ellos a través de distintas cosas, que si el tabaco, que si el café, que si las cartas, que si no sé qué, el humo, no sé qué cuánta cosa, ellos supuestamente adivinan y ven cosas del futuro. Y cobran, se hacen ricos con el engaño. Ahora, solamente piensen lo siguiente. En principio parecería que es muy interesante para nosotros conocer el futuro.
pero no siempre, porque a usted le gustaría saber cuándo un amigo querido o un familiar suyo se va a morir. Porque si usted sabe el futuro, ¿le gustaría eso? Incluso saber que usted se va a morir tal día y de tal manera. ¿Le gustaría saber eso? ¿Verdad que no? Por eso Dios definitivamente no da a conocer el futuro al hombre. No le da a conocer el futuro al hombre. Solamente Dios es el que conoce el futuro. Así que toda esa gente, llámese astrólogos, adivinos y los que juegan con cosas al azar, no saben absolutamente nada. Es pura charlatanería. Por ahí algo le invocan ellos, algunas cosas ahí más o menos ellos, como ya tienen la habilidad de engañar y el enemigo también le pasa información, algunas cosas invocan, entonces la gente como que dice, no, este sí sabe. Pero en realidad el único que conoce el futuro es Dios. Dios es el único que conoce. Así que vamos a comenzar con... vamos a leer un versículo aquí donde nos aclara bien esto. Isaías 44, versículos 6 y 7. Mire lo que dice. Isaías 44, si Saúl lo pone en pantalla, mejor todavía para que ustedes lo puedan leer. Isaías 44, versículos 6 y 7. Sí, dice el Señor, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. ¿Y quién proclamará lo venidero, lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí? Como hago yo desde el que establecí el pueblo antiguo. Anúncieles lo que viene y lo que está por venir. Sin embargo, aquí no vemos que el Señor es el que anuncia lo que viene y lo que está por venir. En el versículo 44:7. El Señor es el único que sabe. Por eso dice también el Salmo que antes de que nosotros hablemos, antes que nosotros pronunciemos una palabra, el Señor ya sabe lo que vamos a decir. Porque el Señor conoce el futuro antes que suceda. Es el Señor. Por eso, hermanos y hermanas, nosotros dependemos de Dios. Dios conoce el futuro. Y a veces nosotros nos armamos tremendo drama con una situación complicada que muchas veces experimentamos en nuestras vidas y parece que se nos va a acabar el mundo allí. Y lo que tenemos que hacer es clamar a Dios y pedirle al Señor, tú sabes la salida de este problema. Simplemente señálame, dime qué paso tengo que dar, qué palabra tengo que decir, para dónde tengo que ir, o me quedo sentado o camino. Pero dime tú, porque tú sí sabes qué es lo que va a suceder después. Yo no lo sé. Y entonces el Señor, de alguna manera, le va a responder. Me acuerdo el testimonio de un pastor que ya falleció, nos hicimos muy amigos. Y ese pastor había estudiado como todo estudiante, estudió la carrera y terminó la licenciatura en teología y no sabía para qué lado ir. Y él estaba en una zona donde no pasaba ningún avión. Ustedes ven que hay lugares donde no se ven aviones. Es circundar el cielo. Y entonces él dice, del Señor, él oró y le pidió al Señor, bueno, Señor, yo no sé si me voy para el sur o me voy para el norte. Porque tenía oferta de los dos lados para trabajar como pastor. Y él no sabía a dónde ir, cuál era el mejor. Y entonces él le pidió, tú sabes qué es lo que me conviene y dónde tú quieres que yo esté trabajando para tu obra. Si ahora, después que termine de orar, pasa un avión para un lado o para el otro, yo voy para el lado que va el avión. En un lugar donde no pasaban aviones.
Así que él oró, terminó la oración, se quedó sentado y a esperar, y de pronto siente el ruido de un avión. Y el avión lo mandó para el lado que él tuvo que iniciar la obra pastoral. Así de sencillo. Y ese es un testimonio que él me dejó, y hay testimonios así en la Biblia, que nosotros vamos y le pedimos al Señor que nos dé una señal para ver qué paso vamos a dar, que sea conforme a la voluntad de Él y no a nuestro capricho. Bueno, vamos a ponernos en contexto histórico ahora de lo que vamos a leer. Nosotros estamos leyendo el libro de Daniel, vamos a comenzar con el capítulo 2, pero tenemos que tener en cuenta que Daniel se encuentra en Babilonia junto con sus 3 amigos judíos que fueron deportados por Nabucodonosor en el 605 a.C. Y Nabucodonosor era el rey más poderoso, el imperio más poderoso en el mundo de aquella época era Babilonia. Y en el segundo año de reinado de Nabucodonosor, es donde va a comenzar esta historia. Es decir, que apenas del 605 al 603. En el 603, porque acuérdense que como estamos antes de Cristo, va bajando, no va subiendo los años, van bajando. 605 y ahora 603. 2 años. Es cuando el Señor le revela a Nabucodonosor el sueño. Y Dios le muestra a Nabucodonosor el curso profético de la historia mundial. Nosotros que estamos de este lado de la historia, vemos todo fácil. Y parece que ya está, como ya se cumplió, lo vemos todo fácil. Pero si nos ubicamos del lado de Daniel, acuérdese que en el tiempo de Daniel, el único imperio que existía era Babilonia. Cuando Daniel estaba en vida, allí recién llevado cautivo a Babilonia, lo único que existía era Babilonia. Los medos y los persas no estaban, mucho menos Grecia, mucho menos Roma dividida, mucho menos el cuerno pequeño, que vamos a leer más adelante, y mucho menos la roca que destruye la imagen que todavía está en el futuro de esa roca. ¿Se dan cuenta? Yo le mostré esto a una persona de historia, que estudió historia, y él me dice, sí, mira, no sabía que en la Biblia había un cronograma histórico. Sí, le digo, sí, hay un cronograma histórico, le digo, pero la diferencia era que Dios se lo reveló a Daniel en el 603 a.C., donde esos reinos, esos imperios no existían. Y después existieron a la precisión. ¿Qué Dios poderoso tenemos? Y entonces, la pregunta es, si Dios reveló en el 603, lo que vamos a leer ahora, a Daniel, y se cumplió matemáticamente, con precisión matemática, ustedes creen, ustedes tienen la fe, la certeza, la seguridad de que lo que falta por cumplirse de la profecía se va a cumplir? ¿Sí o no? Claro que sí. Lo que falta por cumplirse se va a cumplir también a la perfección. No lo sabemos de qué manera, pero confiando en el Señor que se va a cumplir porque el Señor lo ha dicho en su palabra. Así que la porción que sigue del capítulo 2 del libro de Daniel nos habla precisamente acerca del sueño de Nabucodonosor, que lo inquietó profundamente. Un sueño que él lo soñó, lo inquietó, pero después se le olvidó. Y al despertar no recordaba absolutamente nada de los detalles que él soñó, y entonces, o tal vez él decidió no contarlo para ver qué decían sus astrólogos, sus adivinos, sus sátrapas. Y entonces insiste que sus sabios le revelen entonces
él convoca a todos los sabios. No estaban allí Daniel y sus 3 amigos, estaban los otros sabios. Y los sabios resulta que no le podían decir absolutamente nada, porque los sabios tenían que adivinar el sueño que soñó. Y los sabios le decían, cuéntanos el sueño. No, no te voy a contar ningún sueño si a mí se me olvidó. Ustedes son sabios, ustedes son adivinos. Bueno, cuenten, a ver, adivinen qué soñé yo. Vamos a leer, ¿qué les parece? Vamos a comenzar leyendo el capítulo de Daniel, el número 2, y vamos a leer 13 versículos, del 1 al 13. A ver, alguien que lo lea, por favor. Daniel, capítulo 2, versículo del 1 al 13. En el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños, y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. Hizo llamar al rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos para que le explicasen sus sueños. Vinieron pues y se presentaron delante del rey. Y el rey les dijo: he tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea: Rey, para siempre vive, di el sueño a tus siervos y te mostraremos la interpretación. Respondió el rey y dijo a los caldeos: el asunto lo olvidé. Si no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos y vuestras casas serán convertidas en muladares. Y si me mostraréis el sueño y su interpretación, recibiréis de mí dones y favores y gran honra. Decidme pues el sueño y su interpretación. Respondieron por segunda vez y dijeron: diga el rey el sueño a sus siervos y le mostraremos la interpretación. El rey respondió y dijo: yo conozco ciertamente que vosotros ponéis dilaciones porque veis que el asunto se me ha ido. Si no me mostráis el sueño, una sola sentencia hay para vosotros. Ciertamente preparáis respuesta mentirosa y perversa que decir delante de mí. Entre tanto que pasa el tiempo, decidme, pues, el sueño para que yo sepa que me podéis dar su interpretación. Los caldeos respondieron delante del rey y dijeron: no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. Además de esto, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo. Porque el asunto que el rey demanda es difícil, y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses cuya morada no es con la carne. Por esto el rey, con ira y con gran enojo, mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia. Y se publicó el edicto de que los sabios fueran llevados a la muerte, y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos. Ya. Hasta ahí. Vamos a dejarlo por ahí para estudiar todo esto. ¿Cuál sería entonces el castigo para los sabios de Babilonia, magos, encantadores, hechiceros y caldeos, si no conseguían revelar el sueño y su interpretación? La muerte. Y dice, y sus hogares iban a ser transformados en muladares, o sea, lugares para guardar las mulas. Ahora, el sueño lo puso obviamente el Señor en la mente de Nabucodonosor. Pero el Señor hizo que se le olvidase también. ¿Por qué creen ustedes que el Señor actuó de esa manera? ¿Por qué el Señor le dio el sueño a Nabucodonosor y hizo que se le olvidara? ¿Qué creen ustedes? ¿Cuál sería la razón? Levante la mano para que se le alcance el micrófono y entonces
se pueda escuchar. Pues que Daniel tuviera la oportunidad de demostrar sus habilidades o su comunicación con Dios. Dar la oportunidad para que la habilidad de quién, de los magos. No, que Daniel Ah, pudiera demostrarle al rey que él que él podía a través de Dios saber cuál era el sueño y dárselo a conocer al rey, a Nabucodonosor. está perfecto. O sea, si nos estamos adelantando a lo que viene después, pero sí, esa es una razón fundamental. Es decir, para que el Dios de Daniel, porque vamos a hablarlo así, el Dios de Daniel, que es el Dios verdadero, está en confrontación con los dioses falsos de Babilonia. Entonces, una forma de confrontar y dejar claridad de cuál es el Dios verdadero es justamente hacer que el Dios de Daniel le revelara a Daniel el sueño, que eso es lo que va a suceder después. Pero estamos primero, ¿por qué? El por qué Dios hizo que se le olvidara al rey. A ver. Bueno, básicamente ya lo explicó. Lo que dijo la hermana está correcto, pero era la oportunidad para revelar la gloria del Señor el verdadero Dios ante ese pueblo que era un pueblo pagano, que tenía muchos dioses, ¿verdad? Pero Daniel tuvo la oportunidad de demostrarles, porque por eso es que Dios permitió que se le olvidara el sueño, para que Daniel pudiera mostrarle por medio de Dios, porque Dios le reveló el sueño a Daniel, ¿verdad? Sí, entiendo, pero eso es lo que viene después. Sí. Pero yo quiero que analicemos esos 13 versículos. ¿Por qué se le olvidó y por qué están estos magos? Porque ahí no está Daniel y no están los amigos de él. Están los magos, los astrólogos. Allá hay otra mano para dar testimonio. A ver. Esa es la parte que yo quiero analizar primero. Sí, después al intervenir Daniel, pasa lo que ustedes han dicho. A ver, hermanas, ¿qué dice? Sí, es que el rey quería matar a ellos, si no adivinaban el sueño. Ajá. Entonces, alguien allí en el público dijo que ella conocía a una persona que podía revelarle el sueño. Entonces fue cuando mandaron a traer a Daniel y a sus amigos. Eso fue en otra oportunidad, hermana. Sí. En otra oportunidad sucedió eso. En esta oportunidad no mandaron a llamar a Daniel, sino que fueron ya con la sentencia de muerte a Daniel. Sí, ya era para que... Sí. Sí, y él pidió que le diera unos días para que Dios le revelara. Exactamente, ahí está. Cuando fueron con la sentencia de muerte, Daniel pidió unos días. Pero eso lo vamos a leer en los versículos siguientes. A ver, ustedes me están respondiendo lo que viene después y no los versículos aquí. A ver, ayuden ahí en la puerta, que parece que la puerta... ok, ahí está. Nosotros hemos leído del versículo 1 al 13, donde Nabucodonosor tuvo un sueño que lo perturbó, se despertó, pero cuando se despertó se le olvidó el sueño. Y entonces, como él confiaba en los astrólogos, en los adivinos, que eran adoradores de otros dioses, de los dioses de Babilonia, entonces él va con seguridad a pedirle a ellos que le revelen el sueño. Y resulta que cuando va a preguntarles a ellos, ninguno de ellos sabe nada. Y dicen, háblenos, rey, así nosotros le vamos a decir. Y el rey dice, sí, si yo les digo, ustedes me van a decir cualquier cuento. Digamos, hablando en forma clara. Ustedes me van a empezar a decir un cuento hermoso, pero no me van a decir la verdad. No, si ustedes son verdaderos adivinos, adivinen, pues que soñé. A ver qué va a decir, hermana. Sí, que para que quedara de manifiesto que ni los astrólogos, ni los caldeos, ni los adivinos podían revelar los sueños. Amén. Esa es la razón fundamental.
que todos esos adivinos, todos esos sátrapas, todos esos caldeos, todos esos sabios de Babilonia no sabían absolutamente nada. El que sabe es el Dios Todopoderoso. Eso es lo que Dios quería dejar bien claro. Dejarle bien claros a ellos que, hermanos, aquí no hay nadie más que sepa sino Dios. Todos tus adivinos no sirven. No saben nada. No conocen del futuro. ¿Quedó claro? Ese es el punto importante. El Señor pone en evidencia que toda esa ciencia oculta de los sabios de Babilonia, magos, encantadores, hechiceros y caldeos, son falsas. Y son falsas hasta el día de hoy. Yo veo en distintos países, yo he vivido en varios países y veo en distintos países anuncios por todas partes pegados en las columnas. Le adivinamos el futuro, le arreglamos su matrimonio, su pareja, le buscamos trabajo, todo, consulte a la vidente, no sé cuánto, o hombre o mujer, vidente. Y ponen el teléfono. Y la gente llama eso. Y va y consulta. Y eso ha prosperado enormemente, enormemente. El enemigo está detrás de todo eso, ¿no? Pero el enemigo no puede adivinar el futuro. Lo puede más o menos, como él tiene más años que el ser humano, más o menos él puede intuir por dónde va, pero él no sabe tampoco. El que lo sabe es Dios, es nuestro creador. Y aquí quedó en evidencia que esta gente no sabe nada. Y entonces los caldeos respondieron, allí en el versículo 10, respondieron delante del rey y dijeron: no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto al rey. Además, de esto, ningún rey o príncipe como dice allí, ningún rey o príncipe preguntó cosa semejante a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo. Porque el asunto que el rey demanda es difícil y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses cuyas moradas no son con la carne. ¿Ve? Todavía esos sabios todavía están hablando de los dioses. Se está refiriendo a los dioses de Babilonia. Cuando los sabios llegaron a la presencia del rey, le pidieron que les contase el sueño, pero para su sorpresa, el rey se le olvidó. No recordaba. Los sabios estaban en una situación delicada porque su intervención, si ellos inventaban, por ejemplo, escuche esto bien porque podía ser una estrategia del rey. El rey realmente se le olvidó el sueño o no lo quiso contar. Entonces, ¿el rey qué hace? Pone en prueba a sus sabios y les dice a los sabios: adivinen qué soñé yo. Y si los adivinos comienzan a contarle una historia y el rey dice: no, señor, yo eso no lo soñé, yo soñé esto. Y ustedes me están contando esto, ustedes no sirven. Así que sentencia de muerte sobre ustedes. Esa es una. Y la otra es que tenían que revelar el sueño y la interpretación. Se las puso bien difícil. Y Daniel, con su humildad, vamos a leer los versículos ahora. Cuando se enteran, porque ellos trabajaban en la corte también. Ellos fueron a trabajar a la corte del rey, Daniel y sus amigos. Entonces interviene Daniel con humildad, diciéndole al capitán de la guardia que le diera tiempo. Y vamos a leer los versículos, hermanos. Alguien que lo lea, Daniel 2, del versículo 14 al 18. Alguien que lo lea. Levante, allá. Entonces Daniel habló
sabia y prudentemente a Arioc, capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Habló y dijo a Arioc, capitán del rey: ¿cuál es la causa de que este edicto se publique de parte del rey tan apresuradamente? Entonces Arioc hizo saber a Daniel lo que había. Y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que él mostraría la interpretación al rey. Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros, para que pidiesen misericordias del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Muy bien. ¿Qué podemos decir de estos 4 versículos? ¿Qué nos enseña a nosotros estos 5 versículos que acabamos de leer? Ahí interviene Daniel. O sea, Daniel lo tomó por sorpresa. La sentencia del rey lo tomó por sorpresa. Porque Daniel no estaba presente ahí en la corte en ese momento. Pero como era parte del equipo de los sabios, la sentencia iba a caer sobre ellos, ¿no? ¿Y por qué se está dictando esto en forma apresurada? ¿Qué fue lo que pasó? Y entonces ahí le dicen, ¿qué podemos decir? ¿Qué lecciones sacan ustedes allí? Pastor, una de las lecciones que puedo sacar de este pasaje es que a pesar de la premura del momento, de la orden que se había dado, Daniel no estaba enterado. Sí. Él no estaba, como usted lo mencionó, presente en ese momento. Y se sorprende, obviamente, porque era una situación bastante grave. Su vida y la de todos los otros sabios, astrólogos, todo lo que había, estaba en juego. Tenían una sentencia de muerte si no revelaban el sueño y su interpretación. Pero sin embargo, Daniel toma la decisión de pedirle tiempo al rey, de que no llevaran esa orden, no la ejecutaran, ¿verdad? Como ellos querían hacerlo tan rápido. Y el rey le accede a darle más tiempo a Daniel, y entonces Daniel vuelve a su casa, me imagino deprisa, me lo imagino apurado, ¿verdad? Yendo a su casa y hablando con sus 3 compañeros, diciéndoles lo que estaba ocurriendo. Y la primera lección que saco es de que a pesar de que había una sentencia de muerte, de que el tiempo era muy poco, muy escaso, la decisión que toma Daniel es pedirle a sus compañeros que empiecen a pedir misericordia a Dios, que empiecen a clamar a Dios para que les revele la situación, para que ellos puedan ir ante el rey, que Daniel pueda ir ante el rey a decirle lo que había soñado y qué significaba. Entonces, eso para nosotros en este tiempo nos ayuda también a entender que en medio de un problema, de una dificultad, a veces recibimos de repente un diagnóstico muy grave. En vez de buscar la solución humana, primeramente tenemos que pedir a Dios que nos dé la solución. Exactamente, perfecto. Eso es una tremenda y poderosa lección para nosotros. Ir a Dios y clamar. Pero hay un versículo que a mí me llama la atención, le voy a pedir a Saúl que lo vuelva a poner, que es el versículo 16. 2:16.
Lean ese versículo a ver qué sacan ustedes en conclusión leyendo en ese versículo. Yo les pregunto a ver si iba a hacer un comentario. Haz el comentario. Bueno, sí, yo ya dijo la parte Tere la respuesta de ella, pero yo quiero. Daniel no sabía la respuesta, obviamente, pero Sí. lo que sí sabía él, que él tenía una conexión íntima y estrecha con Dios. Amén. Y confiaba grandemente en el poder de Dios. Y también sabía que si era la voluntad del Señor que él pereciera junto con todos, lo iba a hacer. Pero él tenía una confianza tan grande con él que por eso se fue y le pidió a sus compañeros que se pusieran en oración, ¿verdad? Y le pidieran al Dios del cielo, ¿verdad? Que les mostrase que les revelara ese sueño que había tenido el rey, ¿verdad? Y eso es lo Pero no responde a lo que está ahí en ese versículo. Oh, yo sé. Pastor, otra lección que podemos extraer de eso es de que Daniel, al entrar y pedirle al rey que le diese tiempo, y el rey se lo dio, es porque el testimonio de Daniel en la corte había ganado el respeto del rey. Él ya sabía que estos jóvenes eran diferentes, él ya sabía ¿verdad? Que fueron cuestionados cuando ellos pidieron el cambio de alimentación. Sí. Entonces, el rey tenía un buen concepto de Daniel y pensó que él podía darle la respuesta. De no haber sido así, no le hubiera dado Ok. el tiempo. Está bien. Hay otro comentario aquí, a ver. Están cerquita, pero no todavía no dice. Ajá, lo que yo veo es la seguridad que Daniel tenía. Amén, hermana, amén. Eso es la seguridad que Daniel tenía. Teniendo tiempo iba a poder mostrar al rey la interpretación. Exactamente, esa conexión con Dios que Daniel tenía, es como uno dice a veces, que va a poner las manos en el fuego. Yo pongo las manos en el fuego porque sé que no me las voy a quemar. ¿Ve? ¿Han escuchado esa expresión? Daniel está poniendo las manos en el fuego porque sabe que Dios le va a revelar, porque él tiene confianza en Dios. Él sabe que Dios le va a revelar por su relación con Dios. Él tiene seguridad, tiene una fe firme y esa es la fe que nosotros tenemos que tener, hermano. Cuando vamos a Dios, sabemos que Dios va a responder porque Dios está dispuesto a responder. La oración del justo, ¿qué dice ahí en Santiago? La oración del justo, la oración eficaz del justo tiene poder. Pero cuando uno se entrega al 100% a Dios, camina con Dios, guarda los mandamientos, se aleja del pecado y tiene una relación constante y profunda con el Señor, esa persona tiene confianza de que cualquier cosa que le pasa va al Señor en oración y el Señor va a responder conforme a su santa y divina voluntad. ¿Ve? Eso es la tremenda y poderosa confianza de Daniel, de que le asegura al rey que dame tiempo y yo te voy a dar la interpretación. Pero Daniel sabía que no era él. Porque ya vimos anteriormente que ningún ser humano conoce el futuro. El único que conoce el futuro es Dios. También vimos que todo lo que Dios hizo que se le olvidara al rey, el sueño, para dejar en evidencia que los magos, los astrólogos, los adivinos de Babilonia no tenían el poder de saber qué soñó. Y Daniel estaba dentro de esos magos, así que tampoco Daniel iba a saber qué es lo que soñó. Pero Daniel sabía que Dios sí lo sabe. Y si Daniel va en oración con sus amigos, entonces Dios le iba a revelar el sueño a Daniel. ¿Quedó claro? O sea, eso nos tiene que servir a nosotros para fortalecer nuestra fe, nuestra confianza en Dios. Estas lecciones. Vamos a seguir adelante, hermano. Daniel entonces, Daniel interviene,
con sabiduría y prudencia, como leímos recién, pide tiempo al capitán Arioc, comprometiéndose a revelar el sueño, regresa a su casa y dio a conocer la grave situación a sus 3 amigos, Ananías, Misaías y Azarías. Como Daniel era un joven dependiente de Dios y confiaba mucho en la oración, entonces oran clamando a Dios del cielo, pidiendo misericordia y salvación con el fin de que el Señor les revelara a Daniel el sueño. El cielo recompensó la fe de estos jóvenes hebreos al revelarle el misterio del sueño en visión nocturna a Daniel. El cielo recompensó la fe de estos jóvenes. Y eso es lo que nosotros tenemos que ejercer aquí en la tierra. Fe, una fe sólida, una fe firme, no que tambalea y que está en la duda. Bueno, yo voy a orar a Dios, pero vamos a ver si Dios responde. No, Señor, no podemos ir así a Dios. Yo voy a Dios en oración porque sé que el Señor va a responder. Que responda diferente a mi gusto es otra cosa, porque el Señor tiene 3 formas de responder. Te puede decir, sí, te voy a entregar lo que me estás pidiendo. Te puede decir, no, o te puede decir, yo tengo algo mejor para ti. Lo que nosotros tenemos que ejercer con fe en la oración y esperar en el Señor. Hay un salmo, y ustedes me van a decir cuál es, que dice, encomienda al Señor tu Dios todas tus necesidades, espera en Él y Él hará. ¿Qué salmo es ese? 37:4, ¿verdad? ¿Sí? 37:4. Encomienda al Señor todo lo de tu vida, todo lo que tengas, y espera en el Señor. Y si tienes que esperar 15 años, espéralo. Tienes que esperar 10 años, como le contaba la otra vez, una señora que oró por su esposo durante 10 años y respondió el Señor finalmente. 37:5, no es 37:4, 37:5, Salmo 37:5. Así que tomen nota de eso. Muy bien, vamos ahora a seguir leyendo otro párrafo de Daniel para ir avanzando en el estudio. Si tenemos que seguir con la segunda parte el próximo sábado, bueno, porque no podemos abarcar todo el capítulo. Daniel, capítulo 2, versículo del 19 al 23. ¿Alguien que lo lea, por favor? Daniel, capítulo 2, versículos del 19 al 23. Son 4 versículos nada más. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel a Dios del cielo. Y Daniel habló y dijo, sé bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela la profundidad y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo porque me has dado sabiduría y fuerza. Y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Bueno, muy bien. ¿Qué lecciones podemos sacar aquí de este pasaje?
A ver, allá hay un comentario. Pues por la fe que tenía tan grande Daniel, esa es la fe que nosotros debemos tener cuando nos unimos en oración por algo. Es la fe que tenemos que Dios nos va a contestar. Claro, es al tiempo de Él, pero esa fe es la que Daniel nos enseña en este pasaje. Perfecto. Gracias, hermana. ¿Qué otro comentario hay aquí? En este pasaje. Acá hay otro comentario. El ejemplo de gratitud que da Daniel. Exactamente. Pues sí. Sí, Sabe, o sea, ¿sí? Tiene la respuesta y agradece. Agradece a Dios, reconoce a Dios, y él dice que le agradece con una oración de alabanza a Dios, reconociendo que la sabiduría, el poder pertenecen solo a Dios. Nosotros como humanos no tenemos poder. Nosotros como humanos, cuando oramos, la oración nuestra no tiene poder. El poder lo tiene Dios. Pero cuando el que está orando está orando en forma eficaz y practica la justicia, es decir, que lleva una vida en armonía con Dios, Dios se va a mover y va a responder la oración. Pero aquella persona que lleva doble vida, que por un lado se muestra consagrado a Dios, pero por otro lado está violando los mandamientos de Dios, Dios no va a responder la oración. O como aquellas personas que se acuerdan de pedirle a Dios cuando están en peligro. Cuando están bien, viven su vida como se les da la gana y no se acuerdan de Dios. Así no funciona. Después dice, no, Dios no me responde las oraciones. A mí no me escucha. Es que el versículo ese de Santiago dice claramente, la oración eficaz del justo puede mucho, tiene poder. O sea, no el poder del que ora, sino poder que Dios obra. Aquí hay un comentario. En esta oración que no es tan larga, pastor, es para nosotros un ejemplo de una oración correcta. Si nos damos cuenta, la manera como comienza Daniel es... perdón, es que yo lo tengo en la Biblia. Nos damos cuenta de que Daniel comienza alabando el nombre de Dios. Sí. Es lo primero que él hace, es alabar el nombre de Dios y agradecer. Y si nosotros comparamos el tipo de oraciones que regularmente hacemos, se nos puede olvidar agradecer a Dios. Comenzamos a pedir a Dios el favor que necesitamos, pero pocas veces las personas a veces primero alaban a Dios, y luego le agradecen, y luego después que él agradeció, él también alabó nuevamente el poder de Dios, porque estaba reconociéndolo como la fuente de sabiduría, ¿verdad? Él sabía que él era el que le reveló el sueño, y dice que estaba Daniel seguro de que Dios era el que le revelaba las cosas a los sabios y le daba la inteligencia a los entendidos. En esa frase, Daniel además está mostrando humildad, porque tristemente a veces cuando nosotros hacemos algo, queremos tomar el crédito. Exacto, el crédito lo queremos, por mí, ¿verdad? Porque inicié esto, porque hice aquello, porque yo soy... Y se nos olvida que la palabra de Dios dice que las obras buenas que nosotros llevamos a cabo fueron preparadas de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea que esas obras no nos pertenecen a nosotros. Ya fueron de antemano, ¿verdad? Preparadas para que ya no nosotros solamente las realizáramos. Y aquí Daniel con humildad está reconociendo a Dios como la fuente de sabiduría. A Dios, que es el único que merecía la honra y la gloria,
y él dice que revela lo profundo y lo escondido, y él trae luz cuando hay tinieblas, ¿verdad? Cuando las tinieblas sabemos que es confusión, Exacto. y Dios viene y da la luz, muestra la verdad, ¿verdad? En situaciones como en esta, que estaba el rey en tinieblas porque no sabía qué había sido su sueño, pero Dios se lo reveló a Daniel, y entonces él también le dice que es el Dios de sus padres y vuelve a agradecer y alabarle porque le dio esa sabiduría. Entonces, en esta oración está reconociendo el gran poder, está mostrando su humildad, su agradecimiento y está alabando a Dios. Y es un buen ejemplo de oración para que Para nosotros la nosotros. practiquemos. Exactamente, porque ahí reconoce quién es Dios y lo que hace Dios en la persona. Él es el que le da la sabiduría a los sabios. Entonces, hay muchos seres humanos que se quieren llevar los méritos. Yo hice esto, yo construí esto, todo esto está hecho por mí. De hecho, lo vamos a ver en el mismo libro de Daniel, que Nabucodonosor dice: Babilonia la grande, la que yo hice, la que yo construí. Y después la voz del cielo le dice: no, tú no hiciste nada. Y 7 años como un animal. Lo vamos a ver más adelante, ¿no? En el libro de Daniel. Pero esos son ejemplos para nosotros, que a veces nosotros caemos en ese error. Yo hice esto, yo hice lo otro, yo esto, yo lo otro. Hay mucha gente que dice: yo traje tantas personas a los pies de Cristo. No, hermano, el que los trajo fue el Espíritu Santo. Que uno fue usado por Dios como instrumento para tocar la puerta a esa persona, para darle los estudios, para visitarla, para orar con ella, estoy de acuerdo. Pero tú no fuiste. Fue Dios a través de ti. Y eso es lo que está reconociendo Daniel. Daniel no sabía nada, pero tenía la convicción, la firmeza de que Dios iba a obrar a través de él. Y fíjese lo bondadoso que es Dios. Porque a través de uno, que era Daniel, se salvaron todos. ¿Se da cuenta? A veces hay una sola persona cristiana en la familia, hermanos. Pero si esa persona cristiana en la familia se mantiene firme, alabando y glorificando a Dios, los otros incrédulos de la familia van a ser bendecidos por ese que ora a Dios. Eso también es una lección que para nosotros muy importante, de que tenemos que aferrarnos a Dios. Vamos a analizar un párrafo más y vamos a tener que cortar porque ya las horas, el tiempo se fue volando. Vamos a leer ahora del 24 al 30. Comentamos y ya prácticamente hemos terminado. Después de esto fue Daniel a Arioc, al cual el rey había puesto para matar a los sabios de Babilonia, y le dijo así: no mates a los sabios de Babilonia, llévame a la presencia del rey y yo le mostraré la interpretación. Entonces Arioc llevó prontamente a Daniel ante el rey y le dijo así: he hallado un varón de los deportados de Judá, el cual dará al rey la interpretación. Respondió el rey y dijo a Daniel, al cual llamaban Belsasar: ¿podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? Daniel respondió delante del rey, diciendo: el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir, y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Y a mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entiendas los pensamientos de tu corazón.
Ya. El misterio que el rey demanda, dice Daniel, ni sabio, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Nadie lo puede revelar. El único que lo puede hacer es Dios. Es interesante que antes que Daniel comenzara a hablar, ¿qué hace Daniel? Antes de que comenzara a hablar, decía, rey, usted soñó esto, esto y esto. ¿Por qué Daniel no salió con eso? Daniel salió con todo este otro discurso. ¿Qué dicen ustedes? ¿Ah? A ver, vamos. Sí, para que quedara claro de dónde Daniel había recibido la sabiduría y el poder de saber. Y eso. como dice el hermano aquí, pero que lo diga en micrófono, para que los que están en las redes sociales lo escuchen. Ya se me olvidó lo que... Para exaltar a para Dios. Para exaltar, le dio la honra al Señor. Exactamente. Le dio la honra y pues él lo reconoció el poder de Dios. ¿Verdad? Eso, a ustedes no les enseña nada eso. Si ustedes se ponen a pensar un poquito, ustedes van a ver que Daniel está dando testimonio de su fe, está dando testimonio de su Dios. No le está hablando del sueño, le está hablando de Dios, hermano. Y a veces nos toca a nosotros confrontarnos con algún incrédulo que nos dice, ¿por qué tú eres diferente? ¿Por qué tú actúas así? Yo le conté a ustedes una historia una vez, ¿sí? De una persona que fue muy rebelde en su vida, una vida de desastre, y se enfrentó a un militar que el militar lo llevaba a ver a su hijo. ¿Le conté la historia? ¿No se la conté? Bueno, se la voy a contar de nuevo. Entonces, este señor fue mi primer profesor de escuela sabática. Cuando yo me convertí, me hice adventista, era mi maestro de escuela sabática. Y él contó su historia que me impresionó. Y él dijo así, que cuando él tenía 17 años lo mandaron a un internado, porque él era muy rebelde, en la casa no lo aguantaba nadie, ni los padres lo aguantaban. Y lo mandaron a un internado adventista para ver si allí lo reformaban. Y él dice que cuando fue allá no quería saber nada, buscaba la forma de irse, porque dice, a las 10 de la noche apagaban las luces, había que ir a dormir. Dice, no, dice, para mí a las 10 de la noche recién comenzaba el día, dice. Él estaba acostumbrado a salir de noche, a andar de bailes, de tragos. Dice, no te dejaban comer carne, dice, no comías carne, no comías cerveza, que te van a dar cerveza allí. No, eso era jugos ahí de frutas y cosas que a mí no me gustaba, todas esas cosas. Dice que él aguantó 7 meses y se fue. Hizo la forma de que lo echaran del colegio y se fue a los 7 meses. No aguantó más. Y hizo su vida. Y fue un desastre. Mujeriego, se casó, tuvo hijos y a la mujer, como dice en algunos lugares, le ponía los cachos o los tarros, no sé cómo le llaman ustedes, los cuernos. Bueno, ok. Y la mujer, bueno, cansada, se separaron al final. Y entonces él vivía aparte, la esposa vivía aparte. Y los hijos crecieron y entonces uno de ellos se hizo militar y en la práctica de los militares se dio un balazo en una pierna, algo así. Y entonces lo llevaron al hospital militar y él quería ver a su hijo y ver cómo estaba, en fin. Y entonces cuando fue un día a cualquier hora, no sé, a la 1 de la tarde, algo así, fue a hablar con el militar que estaba en la puerta del hospital y yo digo, vengo a ver a mi hijo. No, dice, usted tiene que venir tal día, de tal hora, de las 4 a las 5, una cosa así. No, dice, pero mire, fíjese que yo soy él era un vendedor viajero que trabajaba para una compañía muy buena, Quaker, y él iba a recorrer distintas ciudades, levantando pedidos.
Y entonces yo no tengo horario, digo, yo soy vendedor así, y no siempre estoy en la ciudad, y yo quiero ver a mi hijo porque mi hijo está herido y quiero hablar con él. Y no, señor, usted tiene que venir en horario de visita, no hay otra forma. De 4 a 5 los días, no, yo qué sé, lunes, miércoles y viernes, algo así. Y él se fue frustrado. Y entonces, cuando él se iba, escucha una voz, le dice, señor, señor, y él se da vuelta y había un militar. Y entonces el militar le dice, ¿usted quiere ver a su hijo? Dice, sí. Mire, dice, cuando usted venga, usted no vaya allí al soldado de la entrada a decirle que viene a ver a su hijo. Usted venga y diga que viene a ver al sargento, vamos a ponerle el sargento Carlitos, por poner un nombre. Yo soy el sargento Carlitos. Usted me llama, yo vengo y yo lo subo al piso y usted va a ver a su hijo. Ah, muy bien, muy amable. Y entonces quedaron de acuerdo y él venía a cualquier hora. Venía en la mañana, venía al mediodía, venía en la tarde. Siempre eran horas que no podía ver, venía en la noche. ¿Y está el sargento Carlitos? Sí, un momento. Y venía el sargento y ya, pase fulano. Y entonces él lo llevaba hasta el piso, estaba media hora hablando con el hijo allí, saludándolo, se iba. Y entonces llegó un momento que ya agarró confianza con este militar y él le dijo, ¿qué te pasa a ti? Le dijo el señor, dice, ¿por qué tú eres diferente? Digo, algo te pasa a ti, digo, yo te veo diferente. Dice, ¿cómo? Dice, ¿cómo que usted me ve diferente? Sí, dice, porque yo me imaginé a los militares como el que me atendió la primera vez, que tenía bien estricto, que si no es como está, marcan el sistema, no me dejan hacer nada. Pero en cambio en ti yo veo una amabilidad, una condescendencia. Yo te veo diferente a ti. Tú eres diferente. Dijo, bueno, dice, yo soy cristiano. Soy adventista del séptimo día. Y dice, cuando él le dijo que era adventista del séptimo día, en ese instante, la mente lo llevó 30 años atrás, o no sé, 30 o 40 años atrás, cuando él tenía 17 años y fue a ese colegio adventista y que él se salió, porque odiaba todas las reglas que habían en la institución. Y digo, yo quiero ser como tú. Dice, ¿qué tengo que hacer? Bueno, dice, si tú quieres pertenecer a nuestra iglesia, dice, tienes que recibir los estudios. Bueno, ¿tú me puedes dar los estudios? Sí, dice, yo le puedo dar los estudios. Y ahí él recibió los estudios, se bautizó. Y bueno, cuando yo me bauticé y me hice adventista del séptimo día, pues yo vengo del sistema católico. Él era el primer maestro que yo tuve en escuela sabática en la clase. Una iglesia grande, como de 1000 miembros, en Caracas, Venezuela. Y que se dividía habían como 20 clases en la iglesia allí. Y yo pertenecía a la clase 8, que era el número de la clase. Y contó esa historia y me impresionó. Este chico, este soldado, no habló sí, porque yo soy bueno, porque soy esto. No, él habló dando testimonio de que él era cristiano. ¿A quién le estaba dando la honra y la gloria? A Cristo. Y es lo que nosotros tenemos que hacer frente a otras personas que no conocen del Señor, de que si ve algo diferente en nosotros, es porque Cristo ha obrado en nuestro corazón. Cristo mora en nuestro corazón. El Espíritu Santo me mueve a hablar de forma suave, no en forma áspera, a no herir a las personas, sino a hablarle con amor. Si están pasando una situación difícil, ir a hablarle palabras de consuelo y no decirle, viste, yo te lo dije, Dios te castigó. No, eso no, hermano, eso no va. Nosotros tenemos que ir
con ese amor de Dios como era Cristo con las demás personas. Y Daniel lo está mostrando aquí. Nos está mostrando claramente cómo Daniel antes le pone al rey. No te voy a contar todavía el sueño. Te voy a decir cómo son las cosas. El Dios al que yo adoro, el Dios, el verdadero Dios, es el que revela. Yo no sé, no revelo nada, yo no sé nada, pero Él sí lo puede hacer. Él es el que revela, es el que pone reyes, el que quita reyes. Entonces, Daniel aquí le está dando toda la honra, toda la gloria, todo el honor a Dios primero, antes el gobernador Nabucodonosor. Y entonces es por eso que el Daniel habla todo este tiempo sin contarle nada todavía de lo que el Nabucodonosor soñó. ¿Alguna pregunta o algún comentario que ustedes tengan que hacer en esta hora? ¿No hay preguntas? ¿No hay comentario? Leemos unos 4 versículos más y con esto terminamos. Vamos a leer del 31 al 35. Son 4 versículos ahí. 31. ¿Quién lo lee? Tú, oh rey, veías y he aquí una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. Versículo 32. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Amén. Amén. Bueno, ok. A ver, Daniel, Saúl, si tú puedes poner la imagen que yo te mandé. Y si alguien quiere tener esta imagen, se la piden a mi esposa la tiene, se la manda por texto, por WhatsApp, como ustedes quieran. A ver, vamos para arriba. Es el sueño de Nabucodonosor y su interpretación, capítulo 2 de Daniel. Bueno, la cabeza de esa imagen era de oro. Más adelante vamos a ver que la cabeza de oro representa a Nabucodonosor, pero Nabucodonosor es el rey de Babilonia. Y Babilonia existió desde el 605 a.C. hasta el año 539 a.C. Después de Babilonia, Babilonia fue derrocada por los medos y los persas, y entonces ese que era un reino inferior, por eso es inferior el valor del metal. Ustedes fíjense que la cabeza era de oro nada más, pero el pecho y los brazos eran de plata. Tiene valor la plata, pero es inferior al oro. Entonces, allí está Ciro el Grande, que reina en ese nuevo imperio, los medos y los persas, pero es un reino inferior, como dice allí. Y los medos y los persas estuvieron reinando desde el 539 a.C. hasta el 331 a.C. O sea, prácticamente un poquito más de 200 años. Luego viene un tercer reino de bronce. Ya el bronce todavía es más económico que la plata. ¿Se dan cuenta cómo se va deteriorando? Y ese tercer reino, primero al mando de Alejandro Magno, eso representa a Grecia, como vamos a ver después,
¿Alguien quiere entrar? Si le pueden abrir la puerta, por favor. Alejandro Magno representa a Grecia del 331 a.C. hasta el 168 a.C. Finalmente, el cuarto reino, un reino poderoso, un reino que destruye y desmenuza todo, ese es Roma imperial, del 168 a.C. hasta el 476 después de Cristo. Ustedes ven que Cristo nació en ese imperio, en el pleno apogeo de ese imperio. Luego está los pies de la estatua, que está hecha con hierro mezclado con barro cocido, que viene siendo la Europa actual. La Roma dividida se dividió allá en el 476 después de Cristo en adelante. Y finalmente está la roca, una roca no cortada por mano alguna, no cortada por mano, es decir, no tiene intervención humana. Eso es lo que quiere decir la roca. Cuando viene esa roca, termina todos los reinos terrenales y comienza el reino de Dios con Cristo y en su segunda venida en majestad y gloria. Aquí en los versículos que hemos leído, habla de que el 34 dice, estabas mirando hasta que una piedra fue cortada no con mano e hirió la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y lo desmenuzó. Yo les pregunto a ustedes, ¿por qué la roca golpea los pies? Porque si alguien quiere destruir a alguien, ¿a dónde le apunta? A la cabeza, ¿verdad? Pero ¿por qué aquí la roca le pega a los pies? A ver, vamos. Porque va a caer la parte más débil que sostiene en este sentido a la estructura y le da por abajo y la puede derrumbar. Sí, pero entonces en ese caso no moriría. Porque es la continuidad. Después de los pies viene la roca, ¿no? O sea, le da los pies para destruirlo. Babilonia fue destruida por los medo-persias por Grecia, Grecia por Roma, Roma por Europa. Entonces la roca destruye. Exactamente, Europa. ella tiene la respuesta correcta. Lo que pasa es que la cabeza ya no existía, los brazos y los pechos ya no existían, la cadera y los muslos ya no existían, las piernas ya no existían, lo único que queda es los pies y los dedos. ¿Se da cuenta? Por eso tiene que pegarle ahí, porque es lo que queda. Los otros reinos ya no existen, o existen en el día de hoy. Europa sí existe, ¿se da cuenta? Esa división sí existe. ¿Alguna otra pregunta, alguna otra inquietud que ustedes tengan? ¿No hay ninguna otra duda? Bueno, hermanos, vamos a parar por aquí. Ahora viene la parte buena. Yo me adelanté con esta imagen un poquito para decirle a ustedes el significado de los distintos metales de la imagen. Pero hay que escucharlo de la boca de Daniel ahora. Para eso está en la segunda parte que vamos a ver el próximo sábado. Que el mismo Daniel describe en el libro qué significa esas cosas. Yo lo puse allí como un resumen en la imagen que mostró Saúl allí. Pero Dios se lo reveló a Daniel. Y como decía hoy al principio, cuando estaba Babilonia en pleno apogeo y Daniel que estaba allí, no existía los medos y los persas. No existía Grecia. No existía Roma. Ciro no existía. Alejandro Magno ni había nacido. Y sin embargo, hermano, Ciro está profetizado en el libro de Isaías antes que naciera. Ya hasta el nombre, Dios dijo cómo se iba a llamar ese rey. Poderoso el Señor, ¿eh? Es tremendo. Por eso
Cuando nosotros leemos el libro de Daniel, nosotros tenemos que experimentar una fe de hierro. Nuestra fe se tiene que fortalecer. Porque ese Dios de Daniel es nuestro Dios. No es que Daniel tenía un Dios y nosotros tenemos otro hoy. Es el mismo Dios, hermano. El mismo Dios que le reveló a Daniel en aquel tiempo se está revelando hoy a nosotros. Nos está guiando a nosotros. Nos ha escogido a nosotros. Acuérdense que dentro de ese llamado a muchos, ¿cuántos son los escogidos? Pocos. Y nosotros debemos sentirnos bendecidos y privilegiados de estar dentro de los pocos escogidos. Y entonces nosotros tenemos que responderle con ese gran amor que Dios tiene para nosotros, responderle también con lo máximo al Señor. Por eso cuando Dios ha declarado santo el día sábado, deberíamos nosotros disfrutar las 25 horas del día sábado al 100%. Porque Dios demuestra su amor para con nosotros y nosotros le debemos demostrar amor a Él en ese día porque Él lo ha establecido para un encuentro profundo con Él. Sí, mucha gente dice, no, pero los demás días son también de Dios. Claro que todo es de Dios. Nada es de nosotros, todo es de Dios. Pero en los otros días, del domingo hasta el viernes, antes de la puesta del sol, el Señor nos da permiso que hagamos nuestras cosas. Nuestro trabajo, nuestros negocios, nuestras compras, nuestros viajes, nuestra limpieza de la casa, de lo que sea, lo hagamos en esos días. Pero hagamos un alto para reverenciar y adorar a ese Dios que nos ama, que nos perdona, que nos quiere salvar y que nos quiere trasladar a las mansiones celestiales para que nosotros vivamos con Él por toda la eternidad. No está pidiendo 24 horas, pero mucha gente, ¿qué hace? El sábado comienza a las 9:30 de la mañana y termina a la 1. Y ya las demás horas hacen su vida. Algunos van a sus negocios, otros se van de vacaciones o a visitar familiares o amigos que no son de la iglesia. Y entonces no le están dando el buen testimonio. ¿Qué hacía Daniel aquí? Dando buen testimonio a esos paganos de que hay un Dios en los cielos que pone y quita reyes, que Él sabe el porvenir y que Él le da sabiduría a los sabios. ¿Ve? Nosotros a esos familiares, a esos amigos que queremos visitar en sábado, le tenemos que enseñar, hermanos, no te puedo visitar en sábado porque yo estoy adorando y glorificando al Dios que me ama, al Dios que me salva, al Dios que me perdona. ¿Tú me quieres ver en sábado? Pues te invito a que me vengas y me encuentres aquí en la iglesia. Y si no quieres venir a la iglesia, entonces espérame el domingo en la mañana y me voy allá a Mexicali. Pero la gente sale al mediodía de aquí para Mexicali. ¿A quién le están dando honra en primer lugar? ¿A Dios? ¿Qué dicen ustedes? Al hombre. ¿Te das cuenta? Entonces, tenemos que aprender mucho de la palabra de Dios. Tenemos que aprender, en este caso, de Daniel, porque Daniel nos está dando unas lecciones de fe como nunca. Y así tiene que ser nuestra fe, hermano. Porque lo que viene, las dificultades que nosotros estamos viviendo en este mundo, que se están cada vez ampliando, va a llegar un día que nos va a tocar a nosotros. Y si no tenemos una fe firme, vamos a claudicar y nos vamos a ir. ¿Y a dónde vamos a ir, hermano? Como le dijo Pedro a Dios. ¿A dónde iremos? Si no estamos contigo, ¿a dónde vamos a ir? ¿Hay algo mejor que estar cerca de Dios? No hay nada. Dios es nuestra salida. Dios es nuestra salvación. Entonces nosotros tenemos que estar siempre asido de la mano de Dios firmemente. Que nuestra fe se aumente, se fortalezca. Y la única manera de fortalecer nuestra fe
Es por el oír, y el oír, ¿qué cosa? La palabra de Dios. La fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios. Y eso es lo que estamos haciendo ahora aquí en esta hora. Aprendiendo del Señor, aprendiendo de su palabra, para que nuestra fe no falle en los momentos difíciles que podemos experimentar en el futuro. Que Dios nos bendiga en esta hora.